Alcibiades. Bueno, no, yo, bueno, para precisar un poco y espero no distraerme, primero creo que hay un asunto que es de carácter político y jurídico y estaríamos hablando en relación a todos los instrumentos que posibilita, entre comillas, el sistema de naciones, perdón, de la OEA. Entonces creo que es importante ese trabajo, pero ese trabajo, pues la verdad es que es político, es jurídico, en últimas puede uno resumir que es un asunto de diplomacia, cómo hacer, cómo defender, cómo tratar de trascender todo lo que es referido a los derechos de los pueblos indígenas. Pero hay unos asuntos que son de asuntos prácticos, que es a eso que yo me quiero referir. O sea, los asuntos prácticos, de alguna manera, es acentuar esas metodología. Creo que en el orden interno, en el orden de los pueblos indígenas, de sus organizaciones, del orden también interno de pueblos indígenas y los gobiernos, vale la pena que se procure trabajar, visibilizar ya un ejercicio de los territorios autónomos indígenas según las cosmovisiones de cada uno de los pueblos, a partir de la ley de origen, o sea, del origen como nosotros, como pueblos indígenas y como la concibimos y contextualizar la realidad, a la realidad que actualmente estamos viviendo. Entonces, a mí me parece que ese punto debe ser esencial. Lo segundo, me parece que es importante trascender, claro, de manera organizada, dinamizar todo lo que tiene que ver con los planes de vida de los pueblos indígenas. O en este caso la propuesta que los hermanos de Bolivia, si no estoy mal, con el ¿qué? Causuá Sacha. Bueno, la selva viviente. A mí me parece que ese ejercicio es muy importante poderlo implementar, desarrollarlo de acuerdo a las dinámicas, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las capacidades de cada una de las organizaciones. Bueno, en Colombia hemos hablado de los planes de vida, pero ese es un contenido de un todo, que tiene que ver con el territorio, con la economía, con la jurisdicción propia, con la cosmovisión, con la educación, con la salud, con la parte espiritual. Entonces es poder desarrollar eso en práctica, cosa que cuando sustentamos ante la OEA son hechos que se están implementando y la comunidad indígena la viene desarrollando como tal. En tercer momento, me parece que es muy importante que como hay así como hay legislación de orden internacional que de alguna manera, más bien, que nos reconoce derechos a los pueblos indígenas y que hay estados que han reconocido, yo creo que es importante, aunque somos de tradición oral, poder empezar a legislar como nosotros concebimos que es la vida. Es que de lo contrario el otro nos está legislando. Nos corresponde a nosotros legislar como pensamos en todos los ámbitos y en todos los espacios que concebimos que es el territorio y es la vida como pueblos indígenas. Y en cuarto lugar, creo que es muy importante, además del espacio de OEA, vale la pena tomar ese espacio de las organizaciones que se vienen promoviendo en el sur. O sea, aquí está UNASUR, aquí está el ALBA, aquí está el caso digamos, ¿cómo se llama? El Pacto Andino, ¿cierto? El Tratado del Pacto Andino. Hay otros espacios y creo que en Centroamérica igualmente se viene tratando de tomar. Entonces es muy bueno tomar esos espacios porque de alguna manera tenemos como pueblos indígenas que tratar de mantener ese cabildeo, entre comillas, un coqueteo ahí con mucha responsabilidad, porque hay el monstruo que es los tratados de libre comercio que vienen suscribiendo los estados, bien sea con Estados Unidos o bien sea con Europa. Y eso pues sigue siendo mucho más lesivo
a los pueblos indígenas, vale la pena que también tomemos esos apartes que nos permitan nosotros conocer lo que ellos están pensando y poder desarrollarlo para seguir defendiendo la vida y los derechos como pueblos indígenas. Gracias. Bien, Ben-Hur. Buenas tardes, compañeros. En la línea que veníamos presentando desde la Amazonía, el tema de la posición de la cuenca amazónica, queremos que quede en el plan de acción dos cosas puntuales. Seguir avanzando desde los estados en el Tratado de Cooperación Amazónica, quienes sean responsables de esto, que se insta a estos estados a agilizar la agenda política económica alrededor del Tratado de Cooperación Amazónica. Y en los otros espacios, dado que son de orden, digamos, externo, estados y pueblos indígenas o gobiernos autónomos, recomendamos también desde la Amazonía a los compañeros de CAOI y a los compañeros de COICA que generen los mecanismos de inclusión y participación efectiva de pueblos en esta zona y que lo eleven a través de los mecanismos que ya se tienen establecidos, como son, tengo entendido que CAOI y COICA son, dentro de lo que ahorita se llama como sociedad civil, tienen creo que el estatus de organismos consultivos. Entonces, a través de estos, posicionar el tema estratégico de la Amazonía, nosotros decimos como pulmón del mundo, decimos también como pueblos indígenas dueños legítimos de estos territorios, para que entonces esas dos cositas pudiera quedar en el plan de acción. Ok, gracias. Jacqueline. Bueno, una de las pues cosas como que quería mencionar era que para que hubiera quedado pues como en la declaración, ¿no? Y era pues como una recomendación a los estados de que recomienden la situación específica de las mujeres, porque de hecho lo que tenemos hoy en tratados y en convenciones en cuanto al tema de mujeres, no se menciona de manera específica la situación de las mujeres y máximo cuando las compañeras mencionaban todo este tema, por ejemplo, de las afectaciones territoriales, espirituales, sociales y culturales que atraviesa por una situación específica que nos afecta a las mujeres y nosotros entonces nos gustaría que hubiera una recomendación en ese tema. Entonces, aterrizando a un plan de acción, yo dentro de lo que conozco, pues sé que hay agendas que ya están adelantadas en las organizaciones de mujeres y en todo el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces, como plan de acción también es mirar cómo también se adecúan o se posibilitan estos espacios de juntar estas estrategias o estos planes de incidencia que hay para poder también llegar y llevar la vocería de las mujeres ante el sistema de Naciones Unidas en este tema específico. Creo que era lo que quería anotar en su momento. Y algo que también había que ser contundente en el tema pues de la declaración era que hablando pues desde la autodeterminación, declarar nuestros territorios en emergencia. Hay una situación de emergencia en nuestros territorios. Yo hablo pues como de la situación que traigo desde La Guajira, donde estamos atravesados por toda una situación de exploraciones, de explotación de recursos, y cuando estamos frente a un Estado que contradice las políticas, cuando nos dice que está adelantando en la defensa de nuestros derechos, pero cuando vemos que es el mismo Estado que adelanta también procesos muy acelerados de concesiones de nuestros territorios. Y ese es un tema del cual hemos hablado bastante, ¿no? Pero era como para que quedara el tema de la declaración de una emergencia territorial que estamos viviendo los pueblos indígenas, y no solamente en la situación de Colombia, sino en la situación pues de todo el Abya Yala, ya que el tema de minería no solamente atraviesa ciertos territorios, sino que está pues como en toda la región. Entonces era como lo que quería puntualizar. Gracias, Jacqueline. La hermana de Bolivia, que estaba por este lado. Bueno, acá el hermano. Bien, gracias. Un poco para explicar. Primero me solicita hablar, después la hermana va a continuar. Bien, en tema de acciones concretas, en realidad seguimos preocupados. En Bolivia y hay legislaciones que se están implementando en función de lo que se pide. Por ejemplo, quisiéramos plantear en plan de acción que la manifestación de
encuentro Congreso de las Américas sea de obligatoriedad el cumplimiento de los mandatarios sobre el establecimiento de plurinacional de todos los estados. En este momento solo Bolivia tenemos un carácter de plurinacionalidad, quizá Ecuador, pero el resto de los países no pueden modificar sus constituciones. Entonces creo que es importante como plan de acción de carácter de cumplimiento de los presidentes de los estados americanos. Y después, otro tema fundamental, una vez más repito, algún hermano de Colombia indicó hace momento, hay veces seguimos cometiendo el error de centrarnos a nivel de indígenas. Tiene que tener un carácter amplio, donde tengamos fuerzas. Por eso insisto, en Bolivia es plurinacional, donde decíamos que la Constitución establece, existimos indígenas, existimos originarios, existimos campesinos, existimos afrodescendientes. La unidad de todas clases sociales, entonces, nos va a permitir afrontar y enfrentar en el cambio trascendental de los modelos económicos de nuestros países. Por otro lado, también señalamos que también el plan de acción sea la inmediata expulsión de la base norteamericana de Colombia. Ahí yo les veo a las organizaciones indígenas de Colombia muy tímidos, muy nobles, se centran en simplemente tema de narcotráfico. Si detrás a este título de carácter de narcotráfico está pues el plan de acción de tema económico, tema político, tema social. ¿Por qué razón? Porque para Latinoamérica es para nosotros bastante peligro, porque la intervención, el plan de Colombia a profundidad se estudiaran, se concierne para cambiar gobiernos, para cambiar presidentes, asambleístas, para el beneficio del capitalismo. Ese es el problema. Entonces simplemente nos ponen ahí como cortina de humo, como si fuera para controlar narcotráfico. No es así, sino la estrategia que implementan son otras cosas. Y por eso es importante, yo remito y apoyo y también ratifico, el hermano de Colombia planteó, el hermano Feliciano, de constituir de una vez dentro del plan de acción el Consejo ya de las organizaciones sociales de América, precisamente ya para tratar en ámbito político qué es lo que vamos a diseñar como estrategias, en ámbito económico qué es lo que vamos a diseñar y ámbito social también. Y dentro de esas reivindicaciones inmediatas sería también de seguir reivindicando la lucha de los pueblos ancestrales de nuestra América, lo que hablaban de reconstituir nuestras prácticas vivenciales ancestrales y territoriales. Y alguien ayer hablaba dentro del plan de acción apoyar las iniciativas de CELAC y UNASUR. Decía, quisiera que nos incluya dentro de UNASUR, y estas instancias son muy importantes para seguir luchando y avanzando. Otro de los planes de acciones sería que los recursos económicos generados se utiliza un 3/4 de parte para el armamento, para someter a los pueblos. Que esto no sea así, sino que esos presupuestos vayan para la educación, para la salud, para acción social. Dentro del ámbito social,
dentro del plan de acción debería contribuir a la implementación de las políticas sociales y culturales en alianza de las organizaciones sociales de las Américas. En ámbito productivo, conformar de una vez el Consejo Productivo de los Pueblos de América, precisamente para anular lo que es el monopolio económico a nivel mundial, a nivel de las Américas también. Y dentro de eso, obviamente, frenar lo que es la monopolización y el monopolio. Que los países republicanos que existen ahorita a nivel de Latinoamérica, ¿no? A reunión de 4 amigos y la inversión de millonaria se hacen presidentes. Entonces, se multiplique la realidad boliviana al resto de los países. Entonces, si estas declaraciones que tengan carácter de cumplimiento, estos planes de acción de carácter cumplimiento, entonces se efectivizaría. Y seguimos reclamando el tema del apoyo ya de nuestra aspiración soberana de salida al mar o la devolución de nuestro litoral boliviano y la nulidad y la condena a la hoja sagrada de coca porque es cultural, es medicinal. Entonces, en estos plan de acciones sería mandatos específicos para que tomen en cuenta en este Congreso de las Américas. Gracias. Bueno, miren, tenemos la siguiente situación. El secretario adjunto del secretario general de la OEA está esperando afuera para clausurar. Los indios. Jaime, una pregunta. Jaime. Este plan de acción que estamos conversando aquí es para entregárselo a los estados. Sí, habrían unos aspectos para implementar las propuestas que hemos planteado, ¿no? Sería para los estados, pero habrían otros aspectos que serían internos de nosotros. Y eso estaba en esa duda. definirlo. Pagará era aclarar qué es lo que le vamos a entregar a la OEA y a los estados y qué es lo que nosotros necesitamos consolidar para seguir conversando. Así es. Entonces, miren, no, yo pongo en consideración porque voy a clausurar yo primero. El señor Randín está esperando afuera. Ellos sería importante que por lo menos todavía la declaración no está consolidada. Yo le he explicado eso a los representantes de la OEA, pero ellos dicen que es muy importante que ya él tenga un conocimiento de hacia dónde están apuntando las deliberaciones y podría ser hacerle un punteo de unos aspectos centrales que ya hay claridad. En donde no hay claridad, yo creo que tenemos que habilitar todavía un espacio final para leer la declaración nuevamente y ya ajustarla. Y lo del plan de acción, lo que entiendo y en la perspectiva que lo planteó el representante Hernando Hernández, estamos en una lluvia de ideas para después aterrizar las diferentes acciones, tanto en el marco de la OEA como lo que vamos a hacer a nivel de nosotros como pueblos. Entonces, en ese orden de ideas vamos a dar una última ronda para entonces dar la participación del secretario adjunto. Como vamos en esta línea, Rodolfo, el hermano de Bolivia, el hermano Yacés y Aida también había pedido la palabra. Ok. Hernández y Palacín. Gracias, compañero Jaime. No, yo simplemente
quisiera manifestar como para ir cerrando, porque ya nos vamos y digamos que la preocupación ronda en cómo no se queda aquí en Cartagena muchas de las ideas que han surgido y que han salido. Sí, cómo nos seguimos encontrando para que la construcción del diálogo entre hermanos indígenas de Abya nos permita avanzar en consolidar unos espacios de diálogo, de interlocución política entre los indígenas del continente. Yo lo que considero es que hay muchas ideas que han surgido y propuestas que salen de los diferentes estados. Yo vuelvo y manifiesto, o sea, en este espacio quizás lastimosamente no pudimos tener a todos los compañeros de Abya. Sí, faltan muchos compañeros de organizaciones indígenas del Cono Sur, por ejemplo, de Centroamérica, sí, que nos hubiese gustado que estuvieran. Y hay cosas que entre los pueblos indígenas, si bien somos pueblos indígenas, tenemos que entrar a discutir. Hay muchas cosas en común que tenemos, por ejemplo, con los hermanos bolivianos en aspectos muy centrales que ellos plantean, ¿sí? Pero hay otras cosas donde hay dinámicas distintas, compañeros. Bolivia, hoy constituido como Estado plurinacional, tiene, digamos, un fenómeno, y es que los indígenas son mayoría, a diferencia de lo que pasa en muchos de los otros estados de América. Las organizaciones que se crean son distintas y nosotros como pueblos indígenas tenemos claro que como indígenas pues queremos organizarnos. Eso no quiere decir que no haya que hacer alianzas con otras organizaciones sociales, con los campesinos, con los afros, con los movimientos sociales de cada país y de América. Claro que hay que construir alianzas, pero las organizaciones a nivel de Estado han sido distintas. La dinámica boliviana ha sido distinta a la dinámica colombiana, a la dinámica que está sucediendo en Chile y otros países. Entonces, en esos puntos centrales surgen diferencias y eso es lo que tenemos que dialogar. Entonces, en ese plan de acción, ojalá quede incluido como cómo vamos a definir a futuro esos espacios de diálogo, de encuentro, para seguir construyendo pues un espacio político autónomo de América, de los pueblos indígenas de América. Gracias. Ok, el hermano de gafas que ha pedido la palabra, me disculpa que no sé su nombre. Sí. Sí, compañero, es 2 minutos nada más. Dentro de la propuesta de acción, sería muy interesante salga como en aprobación la conformación de la Mesa Indígena del Pueblo de América. Con esto, para el seguimiento precisamente de esta declaración. 1. 2. Si se hace el seguimiento de esta cumbre, sería también interesante de que este equipo conformado por delegaciones de los países que estamos presentes aquí, también para que se presione a los presidentes de los países, caso de Colombia, a los planes de salvaguarda, que en este momento los 34 pueblos que se declara la Corte Constitucional como en vías de extinción y que los pueblos han llegado a trabajar. Porque sería interesante de que desde del seno de la OEA, la mesa de los pueblos llegarían a tener pues un papel importante para que los presidentes de los estados puedan cumplir con los compromisos con los pueblos. El 2 sería que a partir de este equipo o de la Mesa de Pueblos de América, preparar para el Congreso en Bolivia, precisamente la cuestión es nuestra propia economía a nivel del continente
teniendo en cuenta que en Bolivia es el primer país que se ha legalizado la coca como tal, que los compañeros precisamente han estado insistiendo para que nosotros podamos también, pero en caso de nosotros decimos de que ya es un hecho en Bolivia, y en caso de nosotros acá en Colombia es un problema que, que los indígenas no estamos utilizando la coca como de manera comercial, donde existen pues también tienen como la forma a nivel cultural. Es precisamente entonces mirar la coca como un instrumento de la economía de desarrollo sostenible de los pueblos en donde existan precisamente la coca como mecanismo, pero más bien buscando, hablando de la economía más allá, es tener precisamente, porque como estamos hablando de nuestra propia economía a nivel de nuestro pueblo. Eso sería como para que, de manera, digo yo, también de propuesta, para que esto se vaya como implementando en estos espacios. Gracias. El hermano Yacés. Perdón. Sí. Una moción de orden, yo creo. Estaban mencionando ustedes, Jaime, qué pena porque vamos como para otro lado, es que tomando nota, no sé, Albeniz está por acá, creo que estamos recogiendo muchas cosas que son del orden interno. La mayoría de las cosas que se me han mencionado hasta el momento corresponden a las dinámicas de los pueblos. Entonces, no sé si en esa medida, Jaime, se pudiera sugerir cuáles serían para los estados o para el sistema de la OEA y cuáles serían de las dinámicas internas para tener más o menos coherencia en qué es lo que vamos a meter en el plan de acción. Gracias, Jaime. Bueno, una moción de procedimiento, acaba de llegar el doctor Alberto Randín, secretario adjunto de la OEA. Entonces vamos a dar a darle a conocer los elementos centrales que hasta ahora hemos consolidado, haciendo claridad que todavía no está consolidada todo el documento, pero en razón de su agenda es importante que ya él tenga conocimiento de los avances que tenemos en las deliberaciones. Entonces vamos a suspender el uso de la palabra para una vez el secretario adjunto le demos a conocer el documento o los avances del documento y haga su intervención. Continuamos ya para consensuar la declaración y el plan de acción. Bueno, buenas tardes nuevamente. Nosotros estamos trabajando arduamente en la síntesis de la discusión de más de día y medio, un tema que es bastante complicado porque hay muchos temas y muchas problemáticas, pero nosotros consideramos con Janet Carlosama, Diana Carrillo, José Luis y otras personas que nos han estado apoyando en esto, que hay 3 temas centrales en esta declaración. El primer tema lo hemos denominado la relación de los pueblos indígenas con la Organización de los Estados Americanos. Antes está la posición política de los pueblos indígenas y en esa posición política de los pueblos indígenas tenemos hasta el momento 2 temas centrales. Uno tiene que ver con el modelo de desarrollo económico implementado por los estados del continente americano que señalamos desconoce nuestra realidad y nuestros sistemas naturales productivos propios. Omite el reconocimiento del buen vivir, el equilibrio y la armonía de nuestro ser indígena con la madre tierra. Al respecto expresamos que este modelo se ha reducido a la intervención y al despojo ilegítimo de nuestros territorios, así como a la sobreexplotación de los bienes naturales que hemos conservado milenariamente, sometiéndonos inevitablemente al genocidio y al exterminio. Otro de los posicionamientos políticos claros que tenemos tiene que ver con el carácter de ser vivo que tiene la madre tierra.
Al respecto, nosotros señalamos que los pueblos indígenas de las Américas manifestamos la necesidad de implementar como política por parte de los estados todos aquellos aportes y prácticas milenarias ejercidas por nosotros que mitigan y reducen los impactos del fenómeno del cambio climático. Cuestionamos las políticas ineficaces que pretenden mitigar el fenómeno ambiental y que han evidenciado su fracaso promoviendo la mercantilización del ambiente. Ratificamos que la hoja de coca tiene un carácter sagrado, milenario y cultural y es alimento material y espiritual para nuestros pueblos. Por lo tanto, rechazamos la estigmatización que se le ha dado a nuestra planta sagrada y la criminalización institucional a su cultivo. El segundo punto, que es la relación de los pueblos indígenas con la Organización de los Estados Americanos, ahí hay 3 temas centrales. Uno es la adopción en el plazo de 1 año de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, nosotros estamos señalando que es importante que se continúe la negociación de esta declaración y que en esa negociación se tenga como estándar mínimo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos señalando que nos preocupa las decisiones adoptadas por países como Estados Unidos y Canadá, quienes han decidido retirarse de estas negociaciones y que están poniendo en riesgo el consenso y las negociaciones logradas en 13 años que lleva esta declaración de trabajo. Estamos señalando en este punto en relación con la declaración la necesidad de crear un órgano de interlocución política entre los pueblos indígenas y la OEA, un órgano horizontal que nos trate como naciones indígenas, como pueblos indígenas y no como sociedad civil. Y estamos señalando la necesidad de crear en ese marco de la OEA una convención americana sobre el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Esos son los puntos centrales de la relación pueblos indígenas OEA. Ahorita les vamos a explicar cómo los elementos centrales de el segundo tema, que son los modelos de desarrollo económico. Buenas tardes. Bueno, en el segundo tema vamos a abordar los modelos de desarrollo económico frente a los sistemas naturales productivos propios. Aquí tratamos de sintetizar cada uno de los aportes que hicimos anteriormente en el transcurso de la discusión, y dentro de lo que hemos trabajado hasta el momento está lo siguiente. Consideramos que los estados americanos no pueden medir la inequidad social o prosperidad de los pueblos indígenas a través de los indicadores y metas diseñadas para determinar la existencia de la pobreza en la región, sino debe ser a través del ejercicio efectivo de nuestros derechos reales sobre los territorios ancestrales y de la capacidad de los estados en cumplir su deber de protegerlos, respetarlos y salvaguardar a la madre tierra como sujeto de derechos. Asimismo, afirmamos que la superación de la inequidad social de nuestros pueblos debe alcanzarse a través de la adopción e implementación de instrumentos jurídicos y políticas públicas que nos protejan y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, previniéndonos de potenciales vulneraciones de la devastación de nuestro territorio, así como de afectaciones que pongan en peligro nuestra pervivencia física y permanencia cultural. De igual forma también analizamos el tema de los pueblos indígenas como actores políticos. Entonces dice, nosotros los pueblos indígenas de las Américas, como actores políticos trascendentales de las democracias de la región, solicitamos al Estado colombiano buscar una salida política al conflicto armado,
De lo contrario, evidenciaremos una profundización del exterminio al que actualmente están sometidos nuestros hermanos colombianos. Posteriormente, Tiene que ver con derechos humanos. eso ya. El capítulo de derechos humanos. Pero esto no alcanza. El micrófono inalámbrico. Frente al componente de derechos humanos, la declaración contempla varios puntos específicos, como por ejemplo la preocupación frente a la militarización de los territorios indígenas, especialmente cuando no se cuenta con el consentimiento previo, libre e informado. Igualmente, la criminalización que se le ha hecho a los pueblos de toda la región por diferentes aspectos, como por ejemplo hechos de paz que se han construido a lo largo de la región. Se hace una exigencia frente a la protección de la consulta previa y sobre todo frente a la protección del consentimiento previo, libre e informado como un derecho humano de los pueblos indígenas contenidos en declaraciones e instrumentos internacionales. Asimismo, se solicita una protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, una protección territorial que debe generar una propiedad efectiva de uso, goce y disfrute de los pueblos indígenas sobre sus territorios, una reparación y una restitución de los derechos territoriales, ya sea por mecanismos de violencia, conflicto armado o modelos de desarrollo extractivo. Igualmente se solicita una protección a la ocupación y posesión ancestral de los pueblos indígenas sobre su territorio. En últimas, el componente de derechos humanos lo que está tratando de evidenciar es que existen unas políticas frente a el modelo de desarrollo que se han generado en materia de militarización, de criminalización, de procesos de hechos de paz que han promovido los pueblos indígenas, que han sido negados por los diferentes estados y que asimismo requieren de una protección y una observación, en tanto han conllevado al genocidio y al exterminio de los pueblos indígenas de la región. Otro de los temas a tenerse en cuenta entre el componente de derechos humanos es el tema de seguridad alimentaria, puesto que si no se protege el derecho de seguridad alimentaria, no podría protegerse los otros derechos. También se trata el tema de seguridad colectiva de los pueblos indígenas y el riesgo de extinción y exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Y finalmente, para hablar del tema de derechos humanos, es muy importante hablar del tema de mujer, niñez y generación de los pueblos indígenas. Bueno, y finalmente, como otro de los temas centrales en ese capítulo de derechos humanos es el tema de las lenguas indígenas, que en el marco de pueblos indígenas, por ejemplo, que están en riesgo de extinción, hay muchas lenguas indígenas que también están desapareciendo junto con estos pueblos que continuamente se están extinguiendo. Esos son los temas centrales de nuestra declaración. Como les decíamos, está un posicionamiento político al principio de nuestra declaración, un componente de relación pueblos indígenas, OEA, derechos humanos y desarrollo económico. Esos son los temas centrales de nuestra declaración. Muchas gracias. Es que cuando Perdón, Albeni, perdón, le vamos a dar la palabra al secretario adjunto. Nosotros hicimos la claridad al principio que esto está todavía en construcción. Y entonces es posible que todavía muchos de los elementos que hemos discutido esta tarde no estén incorporados. Y ahora tenemos que irlo a trabajar para consolidarlo, pero un poco para que ya el doctor Randín, como secretario adjunta, ya tenga algunos elementos
que yo creo que hoy en la noche ya tenemos que hacer llegar para que mañana en la reunión de cancilleres ya se tenga conocimiento del documento. O sea que nos queda todo un trabajo grande por desarrollar en este documento. Entonces, doctor Randín tiene la palabra. Buenas tardes y muchas gracias, señor. Saluda al señor Luis Evelis, jefe mayor de la UNIC, señora Ana Manuela, señor Jaime Arias, señoras y señores. Me complace observar la presencia de representantes indígenas venidos de diversos países en este foro indígenas. Se ha escuchado con mucha atención las conclusiones de los líderes de los grupos indígenas. En la Organización de los Estados Americanos somos conscientes de la situación de vulnerabilidad de nuestros pueblos indígenas de las Américas. Es por eso que la Secretaría General de la OEA viene realizando esfuerzos para generar lazos de confianza entre los pueblos indígenas, la sociedad en general y los gobiernos, además de contribuir al mejor conocimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el sistema interamericano. Como ustedes saben, el proceso del proyecto de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas comenzó en el año 1999. Muchos dicen que ha estado en la institución demasiados años, pero en realidad el texto bajo estudio, el registro de estado actual, ha sido objeto únicamente de 6 reuniones de negociación en los últimos 8 años, puesto que su revisión se inició en el año 2006 y cuenta con un total de 22 provisiones aprobadas. En este contexto, agradecemos la iniciativa de los líderes aquí presentes de culminar el proceso de negociaciones. La Asamblea General de la OEA ha renovado anualmente el mandato del grupo de trabajo y ha expresado también claramente el compromiso de la OEA con los derechos de los pueblos indígenas del hemisferio. Asimismo, ha abierto un espacio importante a los representantes indígenas, otorgándoles plena y efectiva participación en el seno de las reuniones de discusión. Señoras y señores, la participación de los representantes de los pueblos indígenas en las reuniones de negociación y en las sesiones especiales está asegurada por el Fondo Específico para apoyar la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este fondo específico permite la participación de al menos un representante indígena por país en cada reunión. Aprovecho la ocasión para invitar a los presentes a la nueva ronda de negociaciones que tendrá lugar en 5 días en Washington, D.C., en la sede de la OEA a partir del 18 de abril. Dicha ronda tendrá por objeto tratar temas ligados a la espiritualidad indígena, medio ambiente, autogobierno, formas tradicionales de propiedad y supervivencia, cultura o protección de patrimonio cultural. También debo destacar el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto de la Comisión como de la Corte de Derechos Humanos, órganos que han emitido opiniones
y establecido una jurisprudencia que ilustran avances de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro hemisferio. Una de las maneras en que la OEA ha podido servir al proceso de las cumbres radica en la promoción de conferencias hemisféricas y nacionales para intercambiar experiencias entre los pueblos indígenas y sus organizaciones. Al respecto, la OEA ha podido actuar como facilitador de foros de discusión entre líderes indígenas de la naturaleza de la que nos reúne en el día de hoy. Creemos que la idea de retomar los ejes centrales de las cumbres, adaptándolas a la situación de los pueblos indígenas, ha sido muy pertinente y esperamos que los intercambios respecto al seguimiento de la declaración y la inserción de los pueblos indígenas en el sistema interamericano hayan sido fructíferos. La discusión en torno a la declaración de la OEA debe respetar la diversidad de nuestro hemisferio, pero sobre todo instrumentalizar de la mejor manera el respeto de la dignidad de nuestros pueblos indígenas. Finalmente, les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Reciban nuevamente un saludo desde la OEA y su diálogo con los señores cancilleres en el día mañana sea próspero y positivo. Muchas gracias, señoras y señores. Le vamos a hacer entrega al señor subsecretario de la OEA de la manilla de los pueblos indígenas para esta cumbre. Silsa. Muy amable, gracias. Bueno, queremos decirle al señor subsecretario de la OEA que el colibrí o chupaflor, como le llamamos en algunos pueblos indígenas, tiene distintos significados. En la Amazonía me comentaban ayer que este pájaro significa equilibrio, porque es el único que es capaz de comer, por ejemplo, sin agarrarse de nada. En la Sierra Nevada, este pájaro anuncia visita, anuncia la llegada de cosas buenas. Y está hecho por indígenas en situación de desplazamiento forzado, indígenas que por el conflicto armado colombiano han tenido que salir de sus territorios. La leyenda que se le entrega dice así: invisibles pero reales, desplazados pero no desarraigados, diversos y unidos, tejemos la esperanza fuera de nuestro territorio ancestral. Arte Chipire, tejiendo vida, resembrando la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Randín, secretario adjunto de la OEA. Nosotros hemos deliberado estos días respecto de los temas y, como usted observa, estamos haciendo unas propuestas respecto de temas estructurales que tienen que ver con la participación, con el ejercicio de la democracia, con los derechos de los pueblos indígenas, con el compromiso que tienen que asumir los estados americanos con los pueblos indígenas, pero también con otros sectores de sociedad en esta región. Aspiramos que, sabemos que esas son los cancilleres reciben este documento, que los presidentes son los que aprueban y toman las decisiones, pero esperamos que ustedes desde la Secretaría General de la OEA
puedan también llevar este mensaje y puedan entender y defender la justeza de nuestras propuestas, de nuestras demandas, de nuestros planteamientos. Con la plena, lo que queremos decir es que en adelante no es posible que haya democracia, que haya superación de la pobreza, mayores niveles de superación de problemas que aquejan a la región si no se tiene en cuenta a los pueblos indígenas y a muchos otros sectores sociales que demandan respuesta y que demandan un compromiso serio desde la institucionalidad, pero también adecuación de las distintas instituciones. En el marco de la OEA es necesario avanzar en la Declaración de los Derechos Indígenas, es necesario generar espacios institucionalizados, pero ante todo esperamos que los compromisos que ahí se asuman en relación a los pueblos indígenas, pero en relación también a muchos otros sectores y en todos los temas, puedan cumplirse y que en una próxima cumbre podamos evaluar qué tanto se ha avanzado y se ha cumplido en lo declarado por los señores presidentes. Muchas gracias por su presencia en este acto y en esta reunión, cuarta cumbre de líderes indígenas de las Américas. Muchas gracias, señor Randín.